Viluz y Entré, un proyecto de programa para acompañarnos mutuamente en la mañana de los viernes. Diálogo, música y noticias locales. Estás invitado a participar. Viluz y Entré. Entonces yo ya paso a darle los buenos días a Andrea por allí que estás. Buenos días, Andrea. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Frío. Fríos días. Pero hermosa mañana y un gusto estar acá en Radio City, como siempre. Un solcito lindo, agradable la temperatura. Bueno, la idea era, primero que nada, por supuesto, estamos hablando con Andrea Iglesias, asesora del CODICEN, figura conocida ya, 2x3 nos visita. Y en este caso, tenemos ahí una noticia que queríamos que quizá tú nos podías despejar un poco las dudas. Es con respecto a ¿cómo le podemos llamar? Un programa llamado Moña, un proyecto llamado Moña, justamente que viene de la época de Pelota al Medio y justamente había arrancado allá por Casaballe, si no me falla la memoria, justamente que consiste en una especie de integración de los niños al medio, ¿verdad? A través de actividades deportivas, actividades culturales. Tú que estás más empapada en ese tema, capaz que nos puedes agrandar cómo viene la cosa con este proyecto Moña. Bueno, lo primero que me parece que hay que aclarar es que esto es un proyecto del Ministerio del Interior en convenio con la ANEP. Ajá. Es un proyecto que, como bien decía Jorge, nace en el marco del proyecto de Pelota al Medio, un proyecto de allá del 2010, nació allá bajo la idea y la dirigencia del ex ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el ministro Bonomi, que tenía bien claro y bien establecido que esto de la seguridad y de los asuntos de la seguridad pública que tanto nos interesan a los uruguayos y nos preocupan, en parte, una de las partes para poder atacarlo tenía que ver con la convivencia, ¿no? Ahí está. Trabajar a través de la convivencia en distintos aspectos, en distintas áreas, ¿no? Y una de las áreas que el bicho veía importante trabajar era con los niños, con los adolescentes más que nada, porque Pelota al Medio surge como un proyecto de trabajo con adolescentes en los barrios más rojos de Montevideo. Claro. Vos nombrabas esa época de la vida más conflictiva como es la adolescencia, ¿no? Exacto. Y generando espacios a través de las instituciones educativas, generando espacios para la convivencia, aunando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el deporte y la cultura. Después se amplió, arrancó como un proyecto a través del fútbol, que es algo que a los gurises realmente les interesa. Sí, algo que les motiva y que les nuclea, ¿no? Como es el deporte, el fútbol en este caso, es fundamental. No, y que es además no solamente por el interés que le genera a los gurises, sino por el desarrollo que genera también para ellos, ¿no? Para el ser humano en sí. Y más en la etapa de la adolescencia, importantísimo, como una cuestión, ¿no? La convivencia más integral, ¿no? Exacto. A través del deporte, de la cultura. Claro, sí, un hecho de integración social, ¿viste? ¿No? Que logra nuclear a diferentes gurises de diferentes tareas sociales en una misma causa, ¿no? Que en este caso, hace jugar al fútbol. Sí, y este proyecto de Pelota al Medio pretendía vincular a través de también grandes estrellas del fútbol, ¿no? Acercarlos a las escuelas y a los liceos en realidad, porque Pelota al Medio, decía, surge para los adolescentes y acercar los adolescentes también a estas grandes figuras. Eso va mutando, se va agrandando en realidad, se va transformando y surge ya en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, surge el proyecto Moña. Surge en un vínculo de trabajo entre el Ministerio del Interior, ¿sí? A través de Pelota al Medio, ahora con primaria,
¿sí? En aquel entonces, el actual presidente del CODICEM, Pablo Casciani, era consejero electo por los docentes en primaria. Ahí está. Y a través de ese trabajo coordinado con el Ministerio del Interior surge el proyecto Moña, que sí apunta ya a niños y niñas, claro, en edad escolar, claro, sí, que tiene el mismo espíritu también. Claro, pero ¿no? es más integrador porque ya abarca gurises más chicos, obviamente. Eso se trabajó sobre todo en Montevideo, en el área metropolitana, con énfasis en barrios carenciados. Barrios que el Ministerio del Interior identifica como problemáticos, conflictivos, donde en realidad hay que abordar a la población, ¿sí? Porque bueno, sabemos cómo opera el crimen organizado y cómo penetra en realidad en las lógicas barriales y en la vida cotidiana de los barrios, y cómo afecta en realidad todo eso y termina desembocando también en la escuela, ¿no? Porque todos los niños tienen ese espacio. Claro, están conviviendo aparte con ese sistema de violencia, de bullying, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es llegarles de alguna manera con eso, justamente. Mirá que aparte de todo lo que te están mostrando estos muchachos, hay otras cosas también que son importantes, que son relevantes para vos como persona, para tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este Proyecto Moña, se corta en el 2020 con la pandemia del coronavirus y no se retoma después. El gobierno de la calle Pou no retoma el Proyecto Moña, este trabajo de vincularse con los niños y con los adolescentes a través del deporte, ¿no? Para generar esos ámbitos de convivencia y trabajar con el Ministerio del Interior con esa cabeza. Claro. Se está intentando retomar esos trabajos. Según las últimas declaraciones de Casciani, justamente estaba en base a retomar y reforzar todo ese proyecto Moña, digamos, llevarlo más, o sea, volverlo a implementar, ¿no? Porque ya había quedado descartado. Sí, se están retomando los convenios a través del Ministerio del Interior, en trabajo con la NEP, con toda la NEP. Y en realidad ahora se aspira a ampliar este proyecto. Y que ya no sea solo en el área metropolitana, sino que abarque más. Bueno, en principio está siendo en el área metropolitana, está siendo en Montevideo y en Colonia Nicolich, en Canelones. O sea, es uno de los lugares que el ministerio identificó para poder, a partir de este proyecto, comenzar a trabajar la convivencia. Y se proyecta, ¿no?, que esto tenga un alcance nacional. Pero bueno, recién se están retomando. Claro, sí, no hay que trabajar tipo piloto para experimentar a ver por qué lado, porque obviamente han pasado unos cuantos años, ya quizás las mismas formas de integración ya no son las mismas porque ha cambiado la sociedad, va siempre mutando, ¿no? Entonces hay que ir implementando diferentes planes de formas de acercamiento, ¿no? Exacto. Bueno, el martes, en este ámbito, en esta línea, el martes pasado, el martes 3 de junio, se lanzó el proyecto Fútbol por la Educación. Es un proyecto que pretende vincular justamente el trabajo en las escuelas públicas, fomentando estos valores de convivencia a través del deporte, y se va a hacer se presentó el proyecto para este quinquenio y se va a hacer un gran lanzamiento justamente en Colonia Nicolich. Este proyecto, Fútbol por la Educación, pretende vincular también grandes cuadros y pequeños cuadros también de fútbol, con las escuelas principalmente. Ahí está. Sí, buscarla una forma, digamos, primero que nada, de llamar la atención, la curiosidad y bueno, el hecho de ir integrando de a poquito, ¿no? A medida que va viendo cómo va evolucionando, digamos, la convocatoria, porque bueno, es una convocatoria a participar. Bueno, vamos a ver cómo funciona, si es por ese lado. Y tiene un ida y vuelta, porque el Ministerio del Interior no solamente trabaja en llevar a los niños a las canchas, establecer como esos vínculos con los jugadores, con hacer partidos, ¿no?, entre los niños y jugadores profesionales, sino que también trabaja en conjunto con las maestras en las escuelas, brindando también apoyo y generando una interrelación en todos los temas que tienen que ver con la convivencia.
Por ahí viene un poco ahora lo que uno se pregunta, digamos, ¿eso va a ser llevado a cabo por qué personal, qué gente, digamos, va a ser la encargada, digamos, cómo van a ser los docentes, se van a preparar, se va a integrar gente nueva, o sea, cómo lo van a manejar? ¿Tenés idea? Jorge, esto, como te decía, es un proyecto del Ministerio del Interior. En este sentido, el Ministerio del Interior tiene en su planificación, tiene establecido los recursos humanos que van a trabajar que trabajan en este proyecto y cómo llegan a las escuelas y cómo establecen esos vínculos y esas relaciones con los jugadores profesionales. Y en las escuelas, en realidad, no es un proyecto universal para todas las escuelas. Hay escuelas seleccionadas. Claro. Hay un estudio, un mapeo también de las zonas en las cuales este tipo de proyectos pueden llegar a tener mayor arraigo, y en ese sentido se genera el vínculo a través de la ANEP que cierra este convenio con el Ministerio del Interior y establecen el ingreso que se planifica y se trabaja a través de las inspecciones con las maestras de los centros seleccionados. Claro, por eso requiere toda una coordinación de organismos para, digamos, llevar a buen puerto, ¿no? O sea, no te van a caer de pesado un jugador de fútbol, ¿no? Un técnico, o así, bueno, de tal hora a tal hora estamos nosotros. O sea, no, una cosa integrada que lleva su tiempo. Lleva su planificación, lleva su trabajo, no es simplemente generar el espacio para que simplemente los niños se encuentren con los futbolistas, en este caso de este proyecto puntual, sino que, bueno, tiene todo un pienso, y no es simplemente tampoco una actividad de un día solamente. O sea, es algo sostenido en el tiempo de trabajo, donde en realidad a partir del juego, a partir del fútbol y del juego del fútbol, establecer las reglas de convivencia, ¿no? Y juegos limpios, competencias sanas. Claro, sí, establecer valores también, ¿no? No hay solamente un ganador que se lleva un trofeo, sino que todos los niños se llevan una medalla. Sí, no es competir, sino compartir, ¿viste? Exacto. O sea, todas esas premisas, digamos, que bueno, que lleva a incorporar no solo el hecho deportivo, sino los valores también que tienen que estar en el juego, ¿no? Porque, como decís tú, no solamente ganar, ¿viste? No. Es justamente aprender que somos una comunidad, y que en ese sentido tenemos que estar, poder sentirnos parte todos de esos espacios y convivir. Sí, compartir. En paz y saludablemente. O sea que decías tú entonces que la semana, ¿cuándo dijiste que ese es el lanzamiento? Mira, el lanzamiento del proyecto fue el martes pasado, el martes 3, y van a ser, en realidad la primera actividad se va a lanzar el 10 de junio, la semana que viene, yo soy muy mala con estos nombres, pero bueno, en un club en Colonia Nicolich. Justamente, Canelones va a tener allí, va a ser el centro de este lanzamiento. O sea, pero ya se supone que, bueno, ese va a ser el lanzamiento, pero ya hay planificado otros lugares también específicos, como decías tú, ya marcados, porque, bueno, la problemática sí lo amerita, justamente eso. Pero la diferencia importante, digamos, que tú mencionabas, que justamente que no va a quedar solamente en la parte adolescente, sino que va a participar también la parte de lo que es la gente de primaria, ¿no? O sea, los escolares. Esto comenzó todo pensando en los adolescentes y después se llevó. En realidad, se trabaja con cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. Es el ciclo de la educación básica, de la transformación educativa. Sí, yo todavía me quedé en sexto, ¿viste? Y ya séptimo, octavo, como que ya se me fueron de los parámetros, y claro, estamos hablando de edades, ¿no? Hace mucho tiempo eso. Pero está perfecto esa aclaración, digamos, que ya es integrador. Y también es interesante saber, Diego, que eso no es una novedad rimbombante, sino una cosa que viene de larga data. Hay toda una base que, bueno, que lamentablemente se desvirtuó, se desvinculó, no se llevó a cabo por una serie de motivos. Bueno, mencionaba vos la pandemia, pero bueno, de cualquier manera... falta de voluntad política también de seguir con este proyecto, que tiene que ver también con diferentes miradas de cómo atender la situación de la seguridad, los problemas de la seguridad de Uruguay.
Claro, no, justamente ese hecho es la base de todo. Siempre se dice que, bueno, es la familia, ¿verdad? Bueno, la educación no formal, la familia, etcétera, etcétera. Pero hay todo un periodo, justamente ese periodo adolescente, que fue el que ya digamos como que, bueno, ya están en otra, Y por decirlo de bueno, alguna manera. ¿Cómo se atiende eso? empezamos a buscar autonomía también, ¿no? Y a independizarnos, a formarnos ya y acercarnos a lo que es una etapa más, más adulta, obviamente, que sin perder el vínculo con la familia, en el caso de de las familias más tradicionales, pero también entendiendo que hay diferentes tipos de familias. Claro. Y que bueno, y que el adolescente entre en esa etapa de conflicto también y de buscar sus espacios, claro, sus lugares para poder formarse como un ser humano. Seguro, como persona. Entonces, justamente la idea digamos, de este plan es, aparte de darle toda la parte curricular o de estudio a los jóvenes, es también una parte, digamos, de valores, que eso es súper importante, digamos, pues, en ese momento que uno ya no le sirve nada, ¿viste? Cuando la adolescencia, esa rebeldía normal y natural que se da, por lo menos tener ciertas pautas en lo que refiere a conductas, a compartir, etcétera, etcétera, tenerlas presentes, ¿no? Sí, y con unos referentes que son muy importantes también, que tienen que ver con los jugadores profesionales. Claro, sí, tenés que buscar un gancho, algo que en este caso, bueno, que es el deporte. Bueno, por supuesto los ídolos que son los jugadores también tienen la palabra que se llama, mirá lo que dijo este hombre, tiene que ver, ¿viste? Capaz que lo tomo en cuenta, más que lo que puede decir mi padre, por ejemplo, o mi familia. Bueno, pero es también generar esos espacios donde los niños, los adolescentes pueden interactuar entre ellos también, con otros referentes, y bueno, ir saludablemente creciendo. Ahí está, buenísimo. Así que bueno, nos despejaste las dudas justamente de cómo venía este proyecto Moña. ¿Alguna otra cosa que digamos que tú consideres relevante, digamos, para anotar justamente en este orden? Bueno, en realidad decirles que obviamente y como siempre quedo a las órdenes por cualquier tema. En ocasiones anteriores he estado desde otra perspectiva, de una perspectiva más departamental, en mi rol de DILA. Tarea que bueno, que se está cerrando en estos momentos, ese quinquenio está cerrando. Bueno, y ahora desde otro lugar, un rol más con perspectiva nacional, desde la ANEP, desde el CODICEN, pero bueno, a las órdenes para cualquier tema que necesiten y quieran y estén interesados en conversar, como siempre. Claro, no, nosotros, digamos, donde tengamos alguna duda con respecto a justamente a toda esta trabajo del CODICEN, estas idas y venidas, los cambios naturales que se van a dar, obviamente, en lo que refiere a normativas, en lo que refiere a funcionamiento, te vamos a estar consultando. Es importante tener una persona que esté justamente en ese orden, porque a nosotros nos interesa muchísimo trabajar la parte cultural y que la gente esté informada de todas las posibilidades que hay, digamos, de desarrollo, de actividades, etcétera, etcétera. Bueno, te vamos a estar convocando. En principio ya te agradecemos que te hayas tomado tu tiempito ahí en tu trabajo para conversar con nosotros, pero es importante, digamos, convocar a la gente que sabe, a la gente que está. Yo puedo leer una noticia, pero no es lo mismo que venga una persona que está involucrada en el tema, te lo diga desde otra perspectiva, obviamente. Un placer, Jorge, como siempre, venir a conversar acá a la Radio City. Nada que agradecer. Yo de mi parte el agradecimiento también por poner voz y por escuchar sobre estos temas. Bueno, es la función de la radio comunitaria. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando por acá, si te parece, en esto que dimos en llamar... Diálogo, música y noticias locales. Mi luz y